Buenas noches para los que estamos de este lado, un poquito más atrasados que ustedes, y buenas tardes para toda la gente del Perú. Bueno, la verdad que a mí me alegra poder tener del otro lado de la pantalla a maratonistas o gente que disfruta generando endorfinas a punto de partida de correr muchos kilómetros. Pero bueno, hay que saber que en tanto en cuanto uno no tome ciertas medidas, generar endorfinas tiene costos. Y un poco hoy vamos a hablar de cómo ustedes tienen la posibilidad de cuidar sus articulaciones, básicamente la rodilla, la cadera y el tobillo, que son articulaciones de carga. Pasa a la próxima, Clara, por favor. Yo no quiero ser malo, pero en la medida que vaya pasando el tiempo, que ustedes vayan sumando kilómetros a su cuerpo, esto es lo que les va a pasar. Fíjense, lo que está a la derecha de la pantalla es la rodilla, digamos, desnuda, y lo que se ve blanquito es cartílago sano, y lo que se ve más rojo es defecto en esa superficie articular, es decir, falta de relleno. Y esto un poco es lo que, con el paso de los años, en la medida que uno va, más allá de que le presta atención a aquello que ingiere como alimentos, como suplementos, que renueven su calzado, zapatillas de manera frecuente, más temprano que tarde la articulación les va a avisar que ese cartílago tan bonito y nacarado que habitualmente tenemos cuando somos jóvenes es lo que empieza a faltar. La próxima, Clara. Yo quiero hacer una pequeña introducción. Clara ya contó que soy médico de Conmebol y lo que a nosotros nos preocupa en Conmebol, por más que ustedes sean personas que tienen o hacen foco sobre el maratón, los jugadores de fútbol también corren mucho y corren muchos kilómetros a lo largo de un entrenamiento y por semana, porque durante la semana uno tiene que sumar todo lo que entrenan y todo lo que compiten. Y fíjense cómo aquellos jugadores que están en actividad, los menores de 25 años, tienen al menos de ellos un 8% algún grado de afectación del cartílago articular. Y cómo esto va subiendo, incrementándose en la medida que los jugadores van cumpliendo años, y cerca de los 30 años, un 19%, es decir, 2 de cada 10 jugadores que están jugando tienen algún grado de degeneración del cartílago de la articulación. Y miren cómo, en la medida que se acerca el retiro, el famoso día después, al que nosotros hacemos alusión, y que es el día en el que ellos empiezan a vivir una vida totalmente distinta, donde ya los que te paraban para pedirte un autógrafo ni siquiera te miran. Lo mismo pasa con los que te pedían una foto. Durante mucho tiempo entraron a las discotecas sin pagar, les daban la mejor mesa. Bueno, eso lamentablemente deja de ocurrir. Y uno, independientemente de que se encuentra, me refiero a los jugadores de fútbol, sin cómo llenar sus días, sin cómo hacer que la vida siga teniendo sentido, porque jamás se prepararon para ello, se encuentra con un enemigo que hasta ese momento no lo reconocían como tal. El daño articular. Y miren cómo los que tienen poquito menos de 40 años, o entre los 35 y los 40, 3,5 de 10, ya no son 2, son 3,5, tienen algún grado de degeneración contraria. Si vemos la próxima, la que viene, Clara, por favor. Aquí ya no hablamos tanto de degeneración contral, sino que hablamos de osteoartritis. O sea, el futuro de estos jugadores que cuando durante toda su vida tuvieron que, y al igual que ustedes, los maratonistas, hoy miren, sin ir más lejos, atendí a un paciente que yo le he operado las dos rodillas, rompió el ligamento cruzado anterior de cada una de las rodillas, corrió una maratón en Las Leñas es un lugar de esquí, una suerte de cross country corrió, en realidad era media maratón, fueron 21 kilómetros, pero el objetivo de él ahora es la maratón de Nueva York, en la segunda mitad del año. Y él tiene 6 meses por delante para prepararse para esta maratón donde hay que ajustar absolutamente todos los detalles. Y probablemente este chico, que hoy lo vi mucho mejor, él me dice, peso lo mismo. Sí, claro, pero tu composición corporal cambió, pues tenés mucho más músculo. Pero es probable que en un tiempo, cuando él tenga 40 años,
entre en este grupo de jugadores que no están retirados, sí, se retiran del fútbol, ya no pueden jugar el fútbol profesional, pero sí pueden seguir corriendo con amigos. O sea que van a seguir agregando impacto a la articulación y es probable que esto de acercarte a la necesidad de una prótesis vaya tomando cada vez más cuerpo. A ver, yo no estoy diciendo que no lo hagan, porque al final del cuento, ¿quién te quita lo bailado? Y generar endorfinas es mucho mejor que no hacerlo, que no generarlas, pero hay que tener claro que si uno no hace todo prolijamente, se expone a riesgos. Entonces, a mí me llegan, pasar a la próxima, Clara, a la consulta, pacientes que corrieron durante mucho tiempo maratón con esta rodilla. Y lejos de decirme, mirá, voy notando que estoy chueco, me dicen, me duele la rodilla. U otros, pasar a la próxima, por favor, Clara, me dicen, siento la cadera rígida, siento que pierdo movilidad. Y cuando uno le saca una placa, ve este tremendo daño articular. Y hay quienes también, una más, que te dicen, me está costando mover el tobillo, ya no tengo la misma flexo-extensión y fíjense que no hay interlínea articular. Y si bien pasa la próxima, a estos tres pacientes, aun cuando sean jóvenes, los libros dicen, una más, que la alternativa es esta, ponerle una prótesis en la cadera, en la rodilla o en el tobillo. Uno debe buscar alternativas porque por lo general llegan con este daño articular siendo ellos muy jóvenes. Una más. Entonces yo como médico del deporte, ¿qué debo hacer? Ofrecer alternativas terapéuticas. Y fíjense, lo que habitualmente se nos viene a la cabeza es algo que mejore la biomecánica. Y para mejorar la biomecánica yo debo permitir que la articulación tenga mejor lubricación y que se mueva mejor. Entonces, inyecto algo que lubrique y que al mismo tiempo amortigue impactos. Sí, claro, pero yo estoy haciendo foco solo en la rodilla y enfrente tengo un individuo. Y la otra opción, la próxima, es a lo biomecánico agregarle también algún efecto bioquímico. Pasar a la próxima, por favor, Clara. Que me permita controlar el dolor, regular el equilibrio articular y la inflamación. Pero sigo poniendo el foco en la rodilla y uno es, así como es cuerpo y alma, es algo integral. Y si uno piensa que la rodilla es un eslabón de la cadena de movimientos del tren inferior, es decir, uno tiene la cadera, la rodilla y el tobillo, son tres eslabones que están unidos por segmentos, el muslo y la pierna. En tanto en cuanto yo no mire globalmente el miembro inferior, no voy a tener la manera de evitar compensar. ¿Esto qué quiere decir? Que si a mí me duele la rodilla, le pido prestado a la cadera o le pido prestado al tobillo. Y en tanto en cuanto no solucione o no le dé un enfoque global, lo único que voy a conseguir es que no solamente tenga menos movilidad articular, sino también no ayudarlo con el tema del dolor, la cosa se va a poner más peluda. Voy a empezar a pedirle, o el paciente va a empezar a pedirle al miembro contralateral ayuda extra. Y eso va a significar muchas veces perder la chance de seguir disfrutando de lo que tanto les gusta, que es correr. La próxima, Clara, por favor. Entonces, ¿cuál es el concepto? Cuando uno hace deporte, cuando uno va cumpliendo años, no solamente, digamos, en el calendario se van sumando años, sino además de eso, sufrimos lo que se llama envejecimiento osteomuscular y a esto hay que apuntar. ¿Cómo mejoro la salud del hueso? ¿Cómo mejoro la salud muscular? Para poder seguir teniendo adecuada función e independencia para hacer lo que tenga ganas de hacer cada nuevo día. Este es el secreto. Si yo pongo el foco solo en la rodilla, en la cadera o en el tobillo, no voy a estar haciendo algo para contrarrestar el envejecimiento osteomuscular, que no solo depende del calendario, sino además de la cantidad de kilómetros que la máquina va sumando. Una más.
Y es verdad que existen cambios que vienen de la mano de la edad, pero también existen cambios que vienen de la mano del estilo de vida. A ver, yo cuando era joven jugaba al rugby. El rugby es un deporte que no es tan frecuente en, en el Perú, sí, algo hay, pero la realidad es que es mucho más frecuente en otros países. De hecho, hay una liga sudamericana de rugby y no hay equipos de Perú que la jueguen, pero seguramente ustedes saben de qué estoy hablando. Y yo tuve el gran privilegio de no lastimarme severamente, solamente me quebré o fracturé un hueso de la mano. Pero tengo amigos que hoy no tienen extensión completa en la rodilla, con lo cual uno va caminando y tiene una pierna más corta que la otra porque a la que está lastimada le falta extensión. O a muy temprana edad ya tiene una prótesis de rodilla, porque su calidad de vida se había alterado tan significativamente que su estilo de vida había perdido sentido. Entonces, el envejecimiento osteomuscular no depende solamente de la cantidad de años que tengo, sino también de cómo ese estilo de vida que elegí para generar endorfinas influyó a lo largo de mi vida. La próxima, por favor, Clara. Y hay algo que quiero remarcar. Envejecimiento osteomuscular es sinónimo de tres entidades que son propias del envejecimiento osteomuscular que pueden darse en diferente magnitud. Y lo que debo atacar es esto, no solamente la rodilla. También debo pensar en la calidad de hueso que tengo y en la calidad de músculo que protege a esa articulación. Una más. Entonces, cuando uno habla de osteopenia y osteoporosis, ¿a qué se refiere? Otra más, por favor. A esto, mire. La osteopenia es un grado menor que la osteoporosis y lo que uno va perdiendo es densidad en el hueso. Es decir, como dice ahí, la osteopenia es un poquito menos grave que la osteoporosis. ¿Y por qué es más grave la osteoporosis? Dale la próxima, Clara. Porque la osteoporosis hace que el hueso se debilite significativamente, que la pérdida de densidad sea bien marcada, y en este contexto me puedo caer y fracturar, o sin caerme me puedo fracturar, o sufrir lo que se llama una fractura de hundimiento, no que el hueso se partió, sino que el hueso se hundió. Y esto es propio no solamente de las rodillas, sino también de las vértebras. Entonces, si yo no estoy pensando globalmente en abordar el envejecimiento osteomuscular, la artrosis de la rodilla termina siendo una muestra del componente global, que es bastante más serio que lo focal, y si yo no hago lo necesario para poder atacar todos los problemas que tienen que ver con el envejecimiento osteomuscular, lo único que voy a conseguir es dejar de hacer algo que llena mi día, que ordena mi día. Miren, chicos, ustedes los maratonistas organizan su vida en función del deporte. Ustedes dicen, ¿qué voy a hacer antes de correr o antes de entrenar? ¿Qué voy a hacer después? Lo hemos hecho todos los que hemos hecho deporte, y cuando uno pierde al deporte como eje ordenador, la vida se desordena de manera muy significativa. Una más clara, por favor. ¿Y qué otro componente decíamos que era parte del... Ah, perdón, no me quiero adelantar. ¿Hay factores de riesgo? Sí, que nos hacen más propensos a tener osteopenia o osteoporosis. El sexo, claramente las mujeres, por esto que aparece en segundo lugar, la menopausia y los cambios que vienen hormonales que vienen de la mano de ella, hacen que el hueso sufra especialmente. Antecedentes familiares, acuérdense que hay enfermedades genéticamente determinadas y lo genéticamente determinado yo con el ambiente, el estilo de vida y los grupos poblacionales en los cuales me toca o de los cuales me toca ser parte, puedo retrasar la manifestación de eso genéticamente determinado o puede que tal vez nunca se manifieste, pero el antecedente familiar es muy potente. Alteraciones de glándulas como la tiroides, la paratiroides o la suprarrenal. El tema de ser celíaco. Es como que hay una epidemia de celiaquía. No, la celiaquía, al igual que la siguiente enfermedad inflamatoria intestinal, siempre existieron, pero nunca antes fuimos capaces de ponerle nombre y apellido, identificarlas como tal y actuar en consecuencia.
consumir poco calcio, hacer poca actividad física con impacto. El impacto es clave para que el hueso gane calidad y hábitos como el tabaco o el alcohol claramente no favorecen. La próxima, Clarita. Ahora sí, la sarcopenia. Mira, el ejemplo más claro de sarcopenia fue la pandemia. En la pandemia cambiaron nuestros hábitos de vida brutalmente, nos guardaron mucho tiempo y perdimos calidad y cantidad de músculo, con lo cual perdimos también fuerza y perdimos también función. Y esto es algo que aún venimos arrastrando y en la medida que no nos propongamos hacer algo para revertirlo, estamos complicados. Pasa a la próxima, por favor. Acá hay algo que no los quiero asustar, pero que es muy, muy importante. A veces, la habilidad del cansancio, la falta de energía, la dificultad para caminar o para incluso mantenerse de pie, puede ser parte de la sarcopenia o puede ser el comienzo de algo más complejo. Pasar al próximo slide, por favor, que es la senescencia. ¿Qué son las células senescentes? Son células que como consecuencia del proceso natural de envejecimiento empiezan a perder función, pero esto viene de la mano de fenómenos inflamatorios que se instalan en el tiempo. Y fíjense cómo la cosa se complica, porque empieza a tener resistencia a la insulina, la calidad de músculo decae brutalmente, al igual que la densidad ósea, la función cognitiva puede que se altere también. Ustedes dirán, ¿y por qué? Porque empieza a deteriorarse y capaz que se deteriora funcionalmente, porque ya no tengo las endorfinas de las cuales hablábamos. Entonces, esto de la senescencia, que como concepto es bastante nuevo, hay que tenerlo acá. Y hay que hacer todo lo posible para que y empiezan a aparecer estrategias que no van a ser motivo de esta charla, como para atacarlas en esencia, y en esto es clave nuestra descendencia. En algún momento hablaremos de esto, o yo traeré a alguien experto a hablar de senescencia, porque esto es algo que, así como tiempo atrás nos empezó a llamar la atención la celiaquía, la senescencia nos afecta a todos en la medida que vamos cumpliendo años. Y es clave tener al alcance de la mano estrategias como para revertirla o hacerla al menos que no sea tan manifiesta. Una más, por favor. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el de las terapias preventivas. Y en esto, miren, el 5% del peso corporal nuestro es colágeno. Y el colágeno también envejece y tiene una tasa de recambio, con lo cual es inteligente consumir colágeno, porque nos va a ayudar a regenerar tejido y va a optimizar el bienestar de, nosotros hablábamos antes de la rodilla, pero fíjense, los huesos, los músculos, los tendones, en torno a qué, a todas las articulaciones, porque el colágeno no tiene selectividad por la rodilla, el tobillo o la cadera. Actúa de manera bien global. La próxima, por favor. Una más clara. No, te pasaste. No, me parece que estás bien. Dijimos músculos, tendones y articulaciones. Esto es un pequeño repaso. Independientemente de que en los músculos tenemos fibras rápidas y fibras lentas, dos cosas importantes. El colágeno es clave en la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Un soporte que le da estructura a la unión o a las uniones músculo-tendinosas. Una más. Fíjense cómo uno, según se trate de fibras lentas, bueno, esto es un slide que yo lo terminé sacando, pero las fibras lentas y las fibras rápidas tienen colágeno 1 y colágeno 2A en realidad, que es específico de cada una de ellas. Fíjense los tendones y los ligamentos. No tienen tantas células, no tienen tantos vasos, tanta irrigación, pero tienen mucho colágeno, tipo 1, tipo 3, tipo 6, tipo 12 y tipo 14. Una más. Entonces, si yo quiero pensar en términos de abordar globalmente el cuidado de mis articulaciones, debo pensar en los huesos, son parte o componente
estructural de las articulaciones, los músculos, sencillamente las mueven. Los tendones, ¿qué hacen? Los tendones se tensan cuando el músculo se contrae y permiten el movimiento. Y las articulaciones en sí, como el engranaje que le da vida a esa cadena articular de la que habíamos hablado. Entonces, si nosotros nos anticipamos aportando colágeno, seguramente vamos a retrasar procesos degenerativos, pero además vamos a tener articulaciones más elásticas y que se muevan mejor. Dale la próxima. Acuérdense que cuando uno corre, hay tejidos, hay órganos, perdón, que se están moviendo. ¿Y qué hace que esos órganos no peloteen? Justamente el colágeno. Actúa como una matriz que sostiene esos órganos. O sea que además está protegiendo a órganos nobles, como por ejemplo el riñón, entre otros, el riñón y el hígado, que son los dos filtros más importantes del organismo. ¿Una más? Una más, ahí está. Miren, chicos, esto es algo estético y tal vez no tenga tanta importancia, pero bueno, yo creo que la apariencia también, y más ustedes que son deportistas y que les gusta estar en forma, que prefieren entre no ser gordos y serlo, toda la vida no. Tener sana la piel. Acuérdense que ustedes están mucho tiempo a la exposición de los rayos del sol. Con lo que la piel sí o sí va a sufrir un fenómeno de envejecimiento. Si tengo más colágeno o colágeno de mejor calidad, seguramente esto se va a retrasar. La siguiente. Siempre hablando de terapias preventivas. Así como ustedes ordenan el día a día, en este contexto el ejercicio debe estar planificado y planificado por alguien que sepa. Les repito lo que les dije hace un ratito. Este deportista que me vino a ver esta mañana con la idea de correr la maratón de Nueva York, está planificando el día a día. ¿Qué es el día a día? Laboral, sí, por supuesto, pero sí, lo que le interesa es conseguir el objetivo de correr la maratón y de llegar, y si se quiere con un muy buen tiempo, dentro de sus posibilidades y de sus tiempos, él debe planificar su entrenamiento, porque es la manera de evitar que los músculos disfuncionen, que las articulaciones duelan y que aparezcan alteraciones óseas que vienen de la mano del sobreuso. Ustedes dirán, ¿y qué es el sobreuso? A ver, el organismo no está diseñado para correr la cantidad de kilómetros que ustedes corren cada nueva semana y cada nuevo mes. Pero bueno, es como un coche, un auto que va cumpliendo años y que va cumpliendo kilómetros. En la medida que yo me alineo y balanceo ese auto y voy ajustando detalles, en algún momento el auto me va a dejar a pie. Es lo que hay que tratar de que esto no ocurra, planificando adecuadamente las cargas en pos del objetivo que quiero lograr. Una más, por favor. Y este tema es clave, la alimentación. Se entiende que un deportista que quiere conseguir objetivos importantes, yo le decía a este chico hoy que después de que corra a Nueva York, van a aparecer en el camino una serie de objetivos que seguramente se va a querer plantear. Pues esto es así, chicos, lo saben ustedes mejor que yo, es adictivo. Después viene Boston, después no sé qué, y así van sumando maratones. Y la dieta saludable y balanceada, esto se los tiene que planificar un nutricionista o una nutricionista que entienda del deporte que ustedes hacen. Porque aquellos que están habituados a correr maratones saben que hay kilómetros que son claves. Entonces no solamente hay que atacar el cuerpo, sino también hay que atacar la cabeza. Y uno tiene que estar preparado mentalmente y hay ciertos alimentos que permiten que uno tenga otra disponibilidad mental a la hora de enfrentar estos obstáculos que se dan en determinados kilómetros de la carrera. Y hay algo que es clave. Son importantes los nutrientes, pero no tan importantes las calorías. ¿Por qué?
porque las calorías que no gasto se terminan acumulando. Y cuando se terminan acumulando, es como que yo, de un día para el otro, me puse una mochila de varios kilos más. Esto no es tan así, no es de un día para el otro, pero de una carrera para la otra así. Me puse una mochila de varios kilos más, que hace que el objetivo el objetivo que conseguí, que es lo que me alimenta a seguir consiguiendo objetivos, me empieza a sacar o me empieza a alejar de lo, digamos, de lo que yo tenía pensado inicialmente. ¿Y esto por qué? Por un error en la planificación de un tema que no es menor y que tiene que ver con la alimentación. Entonces, ¿cómo cuido mis articulaciones? Atacando globalmente el problema. ¿El problema se llama osteoartritis? Sí, una parte del problema, pero esa osteoartritis es un componente del envejecimiento osteomuscular. Y ese envejecimiento osteomuscular, ¿qué trae aparejado? Tres cosas. Empiezo a perder densidad ósea. Esa pérdida de densidad ósea se hace más marcada y se transforma luego en una osteoporosis, que es un tema severo. Algo importante, en este grupo seguramente hay hombres y mujeres. Quiero remarcar algo. Las mujeres tienen un enemigo que tiene que ver con sus hormonas y cómo los ovarios, en su relación con el útero, hacen que si hay alguna disfunción asociada, la densidad ósea sufre particularmente. Hay algo que es clave. Ustedes mujeres tienen que hacerse controles densitométricos a lo largo del tiempo. Y hay una realidad, los software de los densitómetros, y más aún si el densitómetro es importado, tienen como referencia una población que es muy diferente a la población del Perú en este caso. Entonces, lo ideal que es hacer todo en las mismas condiciones, comparando uno con uno mismo. Es decir, me hago las densitometrías siempre en el mismo lugar, en las mismas condiciones, y es muy importante tener un punto cero, porque si yo tengo un punto cero voy a tener contra qué comparar en el futuro. Entonces, envejecimiento osteomuscular, es osteopenia, es osteoporosis, es sarcopenia, asumiendo que venimos de un problema heredado de la pandemia. Y en este contexto debo pensar en algo global que no solamente contemple la adecuada planificación de los entrenamientos y además de la exigencia, porque ¿qué ocurre? Como ustedes, la inmensa mayoría son adictos a las endorfinas, nos falta el amigo que los invita a correr y los saca de lo que tenían planificado. Eso tiene costo. Y hacer hincapié además en el tema de la alimentación y en la planificación del entrenamiento y de las cargas. Pero el tema de la alimentación debe ser llevado adelante por un profesional que tenga que ver con el maratón, porque si no, es probable que no les estén dando lo que ustedes necesitan. Una más clarita. Muy bien. Bueno, Moni y Clara, como siempre, estamos dispuestos a responder preguntas, las que haya en el auditorio, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, por la explicación y por la presentación sobre el tema. Ahora le voy a hacer un par de preguntas que nos han estado haciendo los asistentes al webinar. Una de ellas es que nos dicen cómo se puede mantener un buen cartílago con frecuente entrenamiento para una maratón de 42 kilómetros. Bueno, esto depende de la edad, obviamente. El cartílago, miren, para que lo entiendan, el cartílago es como el yeso del techo. El techo tiene una losa y por debajo de la losa está el yeso. En algunos deportes de contacto, el cartílago se empieza a deteriorar de la mano de la primera lesión severa. ¿Cuál puede ser una lesión severa? La ruptura del ligamento cruzado anterior, que es propia de deportes donde hay cambio de dirección o giro. Ustedes van derechito, pero ¿qué ocurre? En la medida que van sumando kilómetros a lo largo de una semana, de un mes, de un año, que no tienen los descansos adecuados, hay aspectos que uno debe considerar. Primero, quiero retomar el concepto de la cadena
de la interdependencia articular de las cadenas de movimiento. Uno piensa en la cadera, en la rodilla, en el tobillo, pero en este contexto es clave el tipo de apoyo de pie. Si tengo un pie plano que se me viene hacia adentro, la rodilla se va a ir hacia la línea media. Ustedes piensen automáticamente, cuando uno tiene un pie plano, piensen en el perfil de rodilla de la mayoría de las mujeres. Tienen lo que se llama genuvalgo. Eso implica sobrecargar la mitad externa de la rodilla, pero además desalinear la rótula. Entonces, primer punto clave, antes de empezar tener una radiografía, diría dos radiografías, una con carga monopodal, me paro sobre una sola pierna con ligera flexión, como si me sacaran la fotito en el momento que apoyo el pie y dejo el otro en el aire. Mínima flexión, carga monopodal, radiografía para medir el eje. En realidad lo que tengo que hacer es un escanograma, el miembro inferior, pero uno si no quiere gastar tanto dinero, tiene una radiografía sacada con carga monopodal, tiene la posibilidad de ver cómo están los compartimentos. Y segundo, una placa panorámica de pelvis para medir si tiene hecha de frente y de pie. Si uno asume que el chasis del aparato de rayos donde va la placa está paralela al piso, puede tomar como punto cero el final de la placa y mide de ahí a la parte más alta de la cabeza del fémur, de un lado o del otro, y saca la diferencia. Ustedes dirán, ¿y qué importancia tiene tener una pierna más larga que la otra? Que si yo tengo una pierna más larga que la otra, voy basculando y la más corta para ganar longitud se supina, es decir, tiendo a apoyar sobre el borde externo del pie, con lo cual la rodilla tiende a achuecarse, a cerrarse la mitad interna, y el pie más largo tiende a aplanarse, el miembro inferior más largo tiende a aplanar el pie, con lo cual voy a sobrecargar la mitad externa de la rodilla. Entonces, esto es, en pocas palabras, desalinear y desbalancear. Segundo, ver la posibilidad de necesitar plantillas. ¿Para qué? Acuérdense que fuerza es presión, es fuerza sobre superficie. Si yo reparto de manera más homogénea la carga a lo largo de ambos, a través, de ambos compartimentos de la rodilla, voy a tener menos chances de que por sobrecarga termine lastimando uno u otro. ¿Tiene sentido hacer una resonancia al final del año? En la medida que no haya síntomas, no. Pero en la medida que sí haya síntomas, tiene sentido. Y hoy empiezan a aparecer unas plataformas que te permiten reconstruir en 3 dimensiones el cartílago articular utilizando resonancias monoplanares. Entonces, uno tiene la posibilidad de ver zonas de carga o de menos carga, e incluso defectos en la superficie del cartílago. Entonces, sin volverse locos, lo primero que hay que tener es un examen físico. En segundo lugar, tener algunas radiografías. Tercero, valorar el tema de los pies. Cuarto, lo que ya dijimos, planificar adecuadamente el entrenamiento, suplementarse en la medida que tengan un año con mucha carga y no descuidar la alimentación, que como ya dije, debe ser diseñada por alguien que entienda el deporte que ustedes practican. Gracias, doctor, por la explicación. Después tenemos una segunda pregunta. ¿Qué médico puede mandar a hacer el control densitométrico? Cualquier médico, no hay ningún problema. Cualquier médico te puede pedir una densitometría. Acuérdense, siempre en el mismo lugar, o sea, mismo aparato, en las mismas condiciones, y voy comparando cómo va la curva, mi curva, teniendo un punto cero a lo largo del tiempo. ¿Se Ok. entendió lo último que dije? Sí, 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 solo se cortó casi al final. Pero quiero repetir que cualquier médico, independientemente de la especialidad, puede pedir la densitometría. Ya, buenísimo. Entonces seguimos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué estoy haciendo mal para que me duelan los dedos del pie cuando corro? Bueno, ahí habría que preguntarle a quien te hizo la pregunta si es un dedo o el segundo dedo. Generalmente cuando uno tiene, es muy común tener el segundo dedo más largo. Entonces cuando vos tenés el segundo dedo más largo, voy a ver si se muestra acá. La zapatilla hace esto.
choca con el borde, me flexiona la interfalángica proximal, me flexiona la interfalángica distal y me deflexiona la metatarsofalángica. Entonces, es muy común tener dolor en la región metatarsal, pero selectivamente sobre la cabeza del segundo metatarsiano. Entonces, ¿qué debo hacer? O ir a un médico deportólogo que me mire la pisada, o sería lo ideal, porque el médico deportólogo te va a mirar globalmente, porque hay quienes hacen plantillas, frecuentemente tienen software que te permiten estudiar el tipo de pie, pero a ver, la máquina no tiene sentido común. Entonces, uno debe revisar dónde está el dolor y al mismo tiempo debe aplicar el sentido común para interpretar adecuadamente lo que está diciendo ese programa que te permite estudiar por lo que se llama podobarometría, el tipo de apoyo de pie. Algo importante, mucha gente corre y no todos les duelen los pies cuando corren. Entonces, cuando les duelen los dedos, lo primero que hay que hacer es consultar con alguien que me pueda decir si tengo alguna alteración específica en la pisada que con plantillas se pueda revertir. Eso es la clave. No es normal que siempre te duelan los pies cuando corres, porque si no, nadie correría. Entonces, lo más importante, consulta con un médico deportólogo que me mire la pisada. Algo importante, cuando vayan a la consulta por algo así, lleven las zapatillas más viejas que tengan, porque la zapatilla te muestra claramente cómo uno pisa y el desgaste de la zapatilla ayuda mucho para interpretar el porqué de ese dolor. ¿Está? Gracias, ¿Se doctor. entendió, Clara? Sí, todo clarísimo. Después Perfecto. tenemos otra consulta donde nos preguntan si es que voy a cumplir 49 años, recién empecé a correr, ¿qué consideraciones debo tener para correr 42K? ¿O no es recomendable para su edad? No, bueno, está bien. Yo creo que todo, no hay ninguna limitación por la edad, pero sí, una persona empieza a correr porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Miren, al menos acá en Argentina son muy comunes los grupos de running y así como se forman, yo le digo que muchas veces funcionan como grupos de autoayuda, porque hay un nivel de contención y si se forman grupos que son divertidos, con gente agradable, es como que quienes forman parte de esos grupos no quieren perderse la posibilidad de seguir corriendo. Entonces se empiezan a entusiasmar y pierden de vista todo lo que hemos dicho hoy. Entonces, es muy importante tener alguien que me acompañe en este proceso y si tengo un objetivo, como correr una maratón de 42 kilómetros, debo entender que a veces, en la medida que no haga bien las cosas, no va a ser posible alcanzar el objetivo tal cual como me lo he propuesto. Y que tal vez necesito de un tiempo previo de acondicionamiento para realmente poder disfrutar de lo que hago y no terminar pagando los costos de lo que significa en el afán de alcanzar el objetivo y no preparándome como debo, terminar lastimándome. Planificación, tener claro dónde estoy parado y dónde quiero llegar y qué pasos debo dar para llegar a ese sitio. Doctor, después nos hacen la consulta, ¿qué tan recomendable es aplicarse las plaquetas ricas en plasma para las rodillas? Bueno, qué buena pregunta. ¿El plasma rico en plaquetas qué es? Saco sangre del individuo, lo proceso y obtengo un concentrado plaquetario. Que hay, estos concentrados a veces vienen altos en leucocitos o pobres en leucocitos. Generalmente el que viene alto en leucocitos es útil para las lesiones tendinosas, para las tendinopatías. Entonces, si hay que usar algún plasma rico en plaquetas, debe ser bajo en leucocitos, es un plasma menos rojo el que se obtiene, es más nacarado, y el plasma nada regenera, es un excelente analgésico, pero no te va a regenerar algo, no es que tengo una lesión en el cartílago y el plasma me la va a regenerar, no, el plasma va a entregarte un alto o potente efecto analgésico. Entonces, cuando les prometan, perdón, que va a pasar tal, que va a tener tal o cual lesión en el cartílago se va a regenerar,
tal o cual lesión meniscal se va a curar, eso no es cierto. El plasma rico en plaquetas tiene un potente efecto analgésico, el que es bajo en leucocitos, plasma rico en plaquetas, bajo en leucocitos, el plasma rico en plaquetas, alto en leucocitos, es indicado en lesiones tendinosas. Ok, doctor, muchas gracias, quedó clarísimo. Eh, Después tenemos otra consulta, si se puede consumir gelatina en reemplazo del colágeno hidrolizado. Cuando hablan de gelatina, ¿qué sería? ¿Qué tipo de gelatina? ¿La comercial, la que uno come como un postre? Parece que se refieren a la comercial. No, 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 no. No reemplaza esto. Lo ideal es colágeno hidrolizado y entender que el foco no solamente es tal o cual articulación, el foco es global, hueso, músculos, tendones y articulaciones, con lo cual yo termino dándole una solución más completa, más holística, un enfoque más holístico a mi patología. A ver, miren, para que quede claro, cuando una articulación se inflama, ejemplo, la rodilla se inflama, la causa más frecuente de inflamación es la falta de masa muscular. Así de simple, porque no tengo cómo amortiguar el impacto, que sobreviene de correr, por ejemplo. Entonces, no siempre la raíz del problema está en el cartílago que regula la superficie articular o el cartílago forma parte de los meniscos. La manera más simple de revertir un fenómeno inflamatorio en la medida que sea consecuencia de falta de masa muscular es sencillamente ganando esa masa muscular que transitoriamente perdí. Voy a enchufar, me estoy quedando sin batería. Un segundito. Ok. Ahí está, perfecto. Sí, Clarita, sí vamos. Después nos hacen la consulta, ¿qué exámenes me debo realizar para prevenir lesiones? Y usar rodilleras, perdón, me ayuda a prevenir lesiones. Bueno, el primer examen que hay que realizarse es obviamente un examen ortopédico, pero sobre todo poner foco en lo cardiovascular. Porque si yo me exijo por encima de lo que debo, puedo tener una muerte súbita. Entonces, en este contexto, para aquellos que quieran correr, puntualmente hablando de la señora que hizo la pregunta de los 49 años, que quería correr 42 kilómetros, lo primero que yo le diría es que vea al cardiólogo y que se haga una prueba ergométrica de esfuerzo y ver si la actividad eléctrica del corazón en esas condiciones es normal. Eso es importantísimo. Y segundo, tener un examen ortopédico. Y tercero, sentarse con quien va a planificar mi entrenamiento y además poder informarse para que digamos, la construcción de esos modelos de entrenamiento sea participativa, que uno pueda aportar lo suyo. Y seguramente el proceso se va a ver enriquecido. Pero Ok, sí o doctor. sí, tres personajes: cardiólogo, traumatólogo, preparador físico. Y de nuevo, si yo quiero hacer las cosas bien, tengo que ir a una nutricionista o a un nutricionista que entienda de suplementación alimentaria, por decirlo, digamos, en un contexto nutricional, y cómo alimentarme en función de lo que quiero conseguir para que no me quede sin nafta mientras me estoy preparando. Es decir, tener adecuados depósitos de glucógeno, que no es ni más ni menos que la glucosa en una composición un poquito más compleja, que me permita disponer de combustible para poder llevar adelante el ejercicio físico planificado. Ok, doctor, quedó clarísimo. Después nos hacen la consulta si los quiroprácticos ayudarían en estos casos si es que tengo un desbalance al correr. Es decir, si siento que una pierna hace palanca. Bueno, a ver, nadie, las piernas son, o el largo de las piernas es el producto de la sumatoria del largo de los huesos. O sea que el quiropráctico que te dice, ya te acomodé, están las dos iguales, eso no es cierto. Y la manera más simple de sacarse la duda, placa radiológica de la pelvis sacada con uno de frente y de pie, y van a ver que por más que le extraccionen de acá o de allá,
Si uno se hace una placa antes, tiene 1 centímetro de diferencia, por más que actúe el quiropráctico, se vuelve a hacer la misma radiografía en las mismas condiciones, va a seguir teniendo 1 centímetro de diferencia. Yo creo que zapatero a sus zapatos, estos quiroprácticos son muy útiles para ciertas cosas, deben ofrecer aquello que en verdad va a ayudar al deportista, pero no prometiendo lo que de ninguna manera va a pasar. Claro. Otra consulta que nos hacen es, ¿qué tan importante es la hidratación para las articulaciones? ¿O cuánto afecta? O la articulación más importante, más que para las articulaciones, es clave para el equilibrio hidroelectrolítico. Y esto sí que es importante. Y es algo con lo cual un maratonista tiene que familiarizarse. Es decir, detectar precozmente, miren, la sed es una luz roja, sí que se prende, pero de manera tardía. Hay un montón de indicadores previos que en condiciones de una maratón es poco probable que yo me ponga a pensar en estos indicadores, pero lo ideal es tener un programa de hidratación preconcebido, mismo concepto, parte de la planificación de la que venimos hablando, a los efectos de no caer en este estado de deshidratación que puede provocar desajustes tales que puedan dar lugar a un cuadro sincopal. Mira, a mí me ha tocado, en una época yo era médico de la Subsecretaría de Deportes acá en Mendoza, del gobierno de la provincia, y estuve en más de una maratón. En un caso, un paciente joven al kilómetro 37 tuvo una angina de pecho que terminó en una angioplastía. Hubo que ponerle un stent, había hecho un vasoespasmo coronario, obviamente que tenía una enfermedad coronaria no detectada, y en segundo lugar, una persona que vivía en el noreste argentino había venido a correr una maratón que es bien famosa acá en Mendoza, que se llama MIM, Maratón Internacional Mendoza, y el hombre al llegar a la meta, es como que algunos tienen esto de que en los últimos 100 metros aceleran. Se descompensó, recibió atención oportuna y no tuvo mayores problemas. Pero esto de que se pueden morir es real y aparte hay quienes se van a morir por una cuestión estadística. Ustedes piensen que las maratones las corren miles de personas. Entonces es estadísticamente esperable que haya una muerte eh, en torno a una maratón. Para evitar que me toque a mí, debo tomar las medidas específicas y en este contexto es clave no solamente la presencia, el primer eslabón es un cardiólogo, pero luego, y de la mano de la nutrición, la adecuada hidratación. Ok, doctor, ahora vamos a responder un par de preguntas que nos están haciendo por el en vivo de Facebook. Una de ellas es, ¿cómo sería el manejo de una mujer con menopausia para evitar la osteoporosis? Bueno, lo que hay que hacer es ponerse en manos de un especialista en metabolismo fosfocálcico. La osteoporosis en la mujer menopáusica es acuérdense, primero la osteopenia, luego la osteoporosis, es algo hormonodependiente. Lo que ocurre que si uno no consulta con alguien que sea especialista en el tema, esto no se arregla solamente con darles estrógenos, que es lo que muchas veces falta. O sea, ¿qué es lo que falta cuando uno tiene una menopausia? Porque los estrógenos, si no están bien indicados y si no tienen, eh, digamos, una dosificación específica, y hay que ver el tipo de estrógeno que se le indica a la paciente, hay diferentes tipos de estrógenos, pueden desarrollar, esto lo digo en potencial, un cáncer de mama o un cáncer de endometrio. Entonces hay que tener mucho ojo con la automedicación o con que mi amiga está tomando tal cosa y yo hago lo propio. No, ir en manos, ponerse en manos de alguien que haga metabolismo fosfocálcico, que generalmente es un endocrinólogo que tiene una visión un poquito más global del problema hormonal. Ok, doctor, muchas gracias. Después otra consulta que también nos
hacen por el en vivo es, si hace un mes me salió un nudo cerca de la muñeca y le produce dolor a una persona de 36 años, ¿qué debería hacer o a quién debería de acudir? Bueno, eso generalmente se llama ganglión. El ganglión artrosinovial es como una bolsita de líquido sinovial y lo que tienen que saber que eso no lo hace quien quiere, sino quien puede. Entonces, es frecuente, a ver, eso se opera por dos motivos, por dolor o por estética, asumiendo aquellos que se lo operan por estética que van a estar cambiando un bulto por una cicatriz y que puede volver a salir, porque hay un defecto anatómico que genera la predisposición a que esto aparezca. Entonces, yo siempre a mis pacientes les recomiendo, en la medida que no les duele, que lo estético no les moleste, porque en vez de tener una pelotita van a terminar teniendo una cicatriz. Y si tienen la mala suerte que vuelva a salir, van a tener dos cosas, la cicatriz más un nuevo bulto. Entonces lo mejor es con frío compresivo, es probable, porque eso es como, a ver, es como si fuera un globito que tiene un cuello de botella. Y si yo aprieto, ese cuello de botella puede ceder y hacer que ese globito se vacíe. Pero lo más importante, es frecuente la recidiva. El que se opera por estética va a dejar de tener el bulto, pero va a tener una cicatriz. Y si tiene la mala suerte de que recidive, va a tener dos cosas, la cicatriz y el bulto. Se llama ganglión artrosinovial. Ok, doctor, muchas gracias por la explicación. Y ya para terminar esas dos últimas preguntas, que es cómo evitar los calambres durante la maratón. Bueno, puede que ver con dos cosas distintas, con un problema hidroelectrolítico, es decir, que no tenga las sales que necesito tener, o por un problema de entrenamiento. Entonces, lo ideal es cuando uno empieza a correr, tomar alguna bebida de estas que vienen enriquecidas con minerales, el nombre comercial que más les guste, no hay problema, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién se los debe sugerir? Quien les planifica el entrenamiento de la mano con el nutriólogo o nutricionista, a ver, para que a quienes están del otro lado, esto es un equipo, y el equipo tiene que tener conexión entre sí, el cardiólogo con el traumatólogo, con el entrenador, preparador físico, con el nutricionista. Y no hace falta que sean todos parte de lo mismo. Yo tengo la costumbre a todos mis pacientes darle mi celular. Y si yo tuviera, o como hoy, un paciente, hoy mire, me pasó, este chico que vino a ver, maratonista, tenía engrosado el tendón de Aquiles. Y le dije, él vive a 230 kilómetros de Mendoza. ¿Qué kinesiólogo tenés? Tengo a tal, a ese yo lo conozco. Directamente lo llamé, no me atendió y me volvió el llamado. Le dije, este paciente tiene esto, esto y esto. Lo que tenía se llama tendinosis, es una enfermedad del cuerpo del tendón. Y eso se rehabilita con estímulo excéntrico. Y uno puede estimular previamente con electrólisis o con ondas de choque. Entonces, yo hablé con el kinesiólogo a los efectos de ir achicando el margen de error. Esto es lo que tienen que tratar de forzar ustedes, decirle, doctor o doctora, ¿usted tiene problema en hablar con el nutricionista que me está viendo? Yo le puedo pasar el teléfono o le puedo decir al que le escriba. A los que están del otro lado de la pantalla tienen que hacerlo, porque ustedes son el motivo por el cual nosotros, los médicos, por el cual los kinesiólogos, por el cual los nutricionistas, los preparadores físicos existimos. Si no hubiera pacientes, nosotros sinceramente no existiríamos y hay que animarse a romper lo pragmático. No es que yo no voy a llamar al paciente, al médico porque no corresponde. No, sí que corresponde. Y hay que exigir la conexión de los equipos aun cuando uno no trabaje o sea parte de ese mismo equipo. Ok, doctor, ya por último, la última consulta es si es importante consumir sales para una maratón. Hay sales de rehidratación oral que son tan buenas como las bebidas y más baratas que las bebidas ricas en estos minerales. Entonces, lo mismo, pidan asesoramiento específico dependiendo la sal que esté disponible en el lugar donde uno vive y empezar a explorar uno mismo. Porque hay una realidad, el que hace deporte conoce su físico como el que no hace deporte no lo conoce. Entonces, uno va percibiendo esto o aquello, lo mismo para con el descanso, lo mismo para con la planificación del entrenamiento como ofrecieron oportunamente, y yo voy viendo cómo voy encontrando
la zona de confort. En esto, aunque ustedes no sean médicos, vale opinar. Está absolutamente permitido porque tiene que ser así. Es decir, uno llega a la meta a punto de partida de contar con el aporte de todos y en ese todo está también el deportista. El deportista, como es la esencia, como decíamos antes, de nuestro trabajo, es muy importante su opinión. Y si la cultura, por cuestiones culturales, esto en Perú hoy no existe como tal, bueno, habrá que cambiar las condiciones y buscar la manera de acercarnos a esta manera de abordar la medicina del deporte. Quedó clarísimo, doctor. Muchas gracias por responder todas las dudas e inquietudes que han tenido nuestros participantes acerca del tema, ¿no? Del webinar que ha expuesto. Y agradecerle también a los participantes por haber asistido y a usted también por darnos la explicación. Bueno, a ver, Clara, yo estoy para esto, voy a estar en Perú este año, creo, 3 veces. Y si quieren que armemos algo puntual fuera de programa, yo no tengo ningún problema. Estoy disponible, aprovechando que estoy allá, lo que quieran. Y qué mejor que en vez de estar mirándonos a través de una pantalla, mirarnos frente a frente y poder colaborar de la mejor manera para que digamos, en este caso, los peruanos que corren maratón, disfruten lo más que se pueda y se lastimen lo menos posible. Yo siempre que tenga la posibilidad de manera remota o de manera presencial, voy a estar colaborando porque sencillamente para esto estoy, para dar una mano y para poner a disposición eh, lo mejor que yo pueda aportar. Buenísimo, doctora. Entonces contamos con usted para poder ver otros temas acerca de la medicina y el deporte, que es un tema súper interesante. Lo que quieran, solamente me lo tienen que plantear con tiempo, como para que yo pueda preparar lo que voy a compartir con ustedes y con mucho gusto lo hago. Muchas gracias, doctor. Y también agradecerles una vez más a los asistentes por haber participado de este webinar. A ver, Clara, es importante reforzar esto que acaba de decir vos. Si no hubiera personas del otro lado, nosotros tampoco estaríamos. Así que muchas gracias por acompañar y de nuevo, ojalá podamos vernos cuando alguna de las 3 veces que yo esté por allá. Doctor, muchas gracias. Que Gracias a tengan una todos. linda semana. Chao, adiós, gracias.